bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno es estar con vosotros, con ustedes, esta mañana gloriosa. Esta es la mañana que el Señor ha hecho para ti y ha hecho para mí. Qué bueno que podemos compartir la palabra de Dios en este tiempo que nos ha tocado vivir. Tiempo de pandemia, tiempo difícil, pero con el Señor, aleluya, tenemos asegurada la victoria. Les habla el pastor Orlando Cabrera de la Iglesia Cristiana Alabanzas al Rey, y me gozo en saber que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es fiel, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia en esta mañana. Venimos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados con agua pura de tu palabra. Te pedimos en esta mañana que nos ministres, que nos visites, que nos abres, que seas tú ministrando tu palabra a través de nuestros labios, palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Ilumínanos, alúmbranos, enséñanos, revélate a ti mismo por medio de las Escrituras, para que podamos proceder conforme al propósito eterno, para que podamos proceder conforme, aleluya, a lo que tú has determinado para la iglesia del Señor en el tiempo presente. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo Jesús. Los ojos de nuestros entendimientos son alumbrados y sabemos la esperanza a la que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra con espíritu de mansedumbre, somos rápidos para actuar sobre ella, y gracias porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén y amén. La semana pasada comencé el tema iglesia. Todavía tenemos la oración. En medio de la incertidumbre, en medio de las circunstancias que nos ha tocado vivir, en medio de las aparentes tinieblas que cubren nuestras ciudades, nuestros países, todavía hay esperanza. Dios es Dios grande, Dios es Dios fuerte y nos ha dejado herramientas, nos ha dejado armas para vencer. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Efesios 6, verso 10 en adelante nos dice que nos fortalezcamos en el Señor, en el poder de su fuerza, nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Iglesia, todavía tenemos la oración, podemos ir a la presencia del Padre, podemos orar, podemos clamar, podemos interceder. Dios está buscando intercesores, Dios está buscando gente que clame de día y de noche, Dios está buscando gente que comunique con Él, que tenga intimidad con Él, que hablen con Él y Él con su pueblo. Y créame, hermano, lo que se ve difícil, Dios lo hace diferente. Dios, aleluya, lo hace con posibilidades, porque lo que es imposible para los hombres es posible con Dios. Oiga, hermano, tenemos la oración, y de eso fue que comenzamos a hablar la semana pasada. Vimos que Dios nos llama a que nos acerquemos, aleluya, a su presencia con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Él nos dice: acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. La Biblia dice que nos acerquemos al mismo trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el tiempo oportuno. Esas escrituras que he estado citando así de memoria, a vuelo de pájaro, ¿no? Las vimos la enseñanza anterior en esta parte, la parte primero de iglesia. Todavía tenemos la oración parte 1 que está aquí grabada en YouTube, así que usted la puede volver a ver, puede volver a escucharla, puede sacar las notas, puede compartirla, puede predicarla, pero haga la suya, porque Dios nos está llamando a la oración. Dios te está llamando a ti y a mí a la oración. Vimos que hay posibilidades en Dios. Lo que parece imposible, Dios lo hace posible. Pero yo creo que veamos unos aspectos bien tremendos en la mañana de hoy. Y es que vamos a ver una escritura que nos va a conmover. Y es una escritura
que nos va a llamar la atención porque en todos los tiempos ha habido crisis. En todos los tiempos bíblicos ha habido crisis. En todas las épocas y en las edades ha habido crisis. Y en todas ellas Dios está llamando a gente para interceder. En ocasiones los ha encontrado. Abraham se puso delante de Dios en el tiempo aquel de Sodoma y Gomorra y él intercedió y especialmente por su sobrino Lot. Y usted conoce las circunstancias que allí estaban sucediendo y el juicio de Dios que tuvo que venir por causa de la desobediencia y por causa de la rebeldía de aquel tiempo. Pero ¿sabes qué? Dios siempre ha llamado a un pueblo a la oración. En muchas ocasiones ha evitado el juicio. En otras ocasiones no se ha podido evitar el juicio. Nosotros estamos para clamar a Dios por nuestro país, por nuestra patria, por nuestra nación, tanto por nosotros como por la nación norteamericana. Podemos clamar a Dios para que Dios tenga misericordia, para que Dios tenga compasión, aleluya, de la nación norteamericana y de sus líderes, igual que con nosotros los puertorriqueños. Y esto que vamos a ver ahora es conmovedor, es bien conmovedor. Y más conmovedor cuando lo vemos a la luz de lo que estamos viviendo en nuestro país. Es conmovedor, es compasivo y va a darse cuenta que circunstancias como las que vamos a estar leyendo en esta mañana y vamos a estar compartiendo son las mismas circunstancias que estamos viviendo en nuestro país, Puerto Rico. Y Dios está llamando a gente como tú y como yo, gente como nosotros, la iglesia, a orar, a interceder. Este conocimiento que Dios nos da no es para que digamos, ay, que mucho sé de la Biblia, hermano. El conocimiento de la Biblia, si usted no lo pone en práctica, es conocimiento vano. Pero cuando usted conoce la palabra y usted actúa y Dios se revela en esa palabra, es palabra viva y eficaz, es palabra, aleluya, divina, es palabra en acción. Alabado sea el nombre del Cordero. Vaya conmigo al libro de Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Y presta atención a esta escritura, hermano. Si usted la puede, yo la voy a estar leyendo de la Reina Valera del 60, pero si usted la puede leer en versiones más modernas, va a leerlo con más entendimiento, aunque los últimos versos lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente también para que usted vea. Dios quiere compadecerse de los hombres. Dios quiere compadecerse de nuestros líderes políticos. Dios quiere compadecerse de toda persona a lo largo y lo ancho de nuestro país, de norte a sur, de este a oeste, en el centro. Dios quiere bendecir nuestra tierra. Pero ¿sabes algo, hermano? Usted y yo tenemos que hacer nuestra parte. Usted y yo vamos a tener que pasar tiempo en oración por nuestro país. Nuestra tierra necesita la oración. Nuestro país necesita la intercesión. Dios te está llamando a ello. Dios te está preparando con ese propósito. Esto no es cuestión de cogernos pena y yo, no, vamos a comenzar a orar por otros. Vamos a comenzar a orar por nuestra nación. Vamos a comenzar a orar por los rebeldes. Vamos a orar por los que están en eminencia, independientemente si eran de tu simpatía o no, si tú eres PNP y ganaron los populares, o si eras popular y ganó los PNP, o si eras PNP y ganó el PIB. Mire, ahora mismo tenemos una situación de mucha gente, de muchos grupos, por ejemplo en el Senado de Puerto Rico, en la Cámara de Representantes, y esa gente necesita nuestro clamor, esa gente necesita nuestra oración, esa gente necesita que el Dios del cielo ilumine y alumbre sus mentes, porque muchos de ellos vienen con unas ideas raras, pero ¿sabes qué? Dios puede hacer lo imposible posible en la oración. Pero si no consigue gente que interceda, si no consigue gente que se pare en la brecha, si no consigue gente que haga vallado, si no consigue gente que dé su vida día y noche en intercesión, vamos a pagar las consecuencias del juicio divino. Y yo creo que este es el tiempo de la iglesia despertar.
Este es el tiempo de la iglesia comenzar a hacer lo que no había hecho. No podemos obtener los resultados haciendo lo mismo. Tenemos que ir en oración a la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, día y noche. Alabado sea el nombre del Cordero. Esto no es para los pastores nada más. Esto es para los ministros solamente. Esto es para toda la iglesia del Señor. Ezequiel capítulo 22. Y el verso 23 en adelante. Puede leer todo el capítulo 22 si usted quiere más adelante, pero quiero leer desde el verso 23 y quiero que vea lo que estaba pasando aquí en Jerusalén. En Jerusalén. Ezequiel 22, verso 23 dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley. Aquí quiero que usted vea cuando habla de sacerdote, está hablando de la gente religiosa de aquella ocasión. Piensen los sacerdotes de ahora, piensen la gente religiosa de ahora, piensen en aquellos que se visten de piedad ahora. Sus sacerdotes, oigan, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Lo que representaba en aquel entonces la religiosidad, lo que representaba la gente que representaba a Dios, la gente que representaba la piedad. Oiga lo que hacían, violaron mi ley. Yo no sé si usted sabe que estamos viviendo en tiempos de apostasía, tiempos donde hay gente dentro de la misma iglesia que está causando problemas en la forma de lo que se predica, la forma de la administración, los ministerios de la supuesta prosperidad, los ministerios de muchas cosas que usted sabe que están ocurriendo. Los falsos predicadores, los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos profetas que se han levantado en los últimos años, en los últimos 30, 40 años, tanto en Puerto Rico como en la nación norteamericana. Dice en el verso 26, coja oveja y dele cabeza y póngale en oración. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios, donde se supone que estuviese la manifestación de la presencia de Dios, estuviese la pureza de la palabra de Dios en manifestación, la pureza del poder del Espíritu Santo, la pureza del poder de Dios. Entraron otras cosas y contaminaron los santuarios. Entraron cosas mundanas, entraron cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. En este caso en particular entró la idolatría. Y déjeme decirle algo, idolatría es cuando usted pone algo antes que Dios, y hay veces que hemos puesto a estos hombres antes que a Dios. Hemos creído en ellos antes que creer la palabra de Dios. Hemos obedecido lo que ellos han dicho antes de obedecer lo que enseña la palabra de Dios. Verso 26, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Hay veces que no sabemos qué es lo que está pasando en los altares. Hay veces que no sabemos qué es lo que está pasando en las congregaciones. Hay veces que no sabemos qué es lo que está pasando porque no sabemos lo que está pasando porque no estamos, nuestra mente, nuestro corazón ve otra cosa en la palabra del Señor. Ve cosas distintas en la palabra del Señor. Pero vemos cosas diferentes en los altares. Vemos cosas diferentes en las iglesias. Hay cosas que no debieran estar sucediendo. Las estamos viendo. La estamos viviendo. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dios había sido profanado en medio de los santuarios. Dios había sido profanado en medio del pueblo. Verso 27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Sus príncipes, los que estaban a cargo de los gobiernos, los que estaban a cargo de la ciudad, los que estaban a cargo, aleluya, en todo el liderazgo del pueblo, dice, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Oh, hermano, aquí hay muchas cosas que podemos ver a la luz de lo que está sucediendo hoy. Dice que derramaron sangre
para destruir las almas. Solamente viene un pensamiento a mi mente: el aborto, el aborto, el aborto, para pensar solamente en algo. Dice: derramaron sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Verso 28, sus profetas recubrían con lodo suelto. Oiga, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿Cuántas veces escuchamos de gente que dice: así dice el Señor? Así dice el Señor. Y el Señor no ha dicho nada. El Señor se enteró cuando Él lo dijo. Bueno, el Señor sabe todas las cosas, pero usted me entiende lo que quiero decir. Dios no ha dicho nada y sin embargo la gente está diciendo: Dios dijo, Dios me dijo que te vas a casar conmigo, Dios te dijo que me dieras tu casa, Dios me dijo que tantos disparates, hermano, que no van en línea con la voluntad de Dios. Dice: sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándole vanidad, adivinándoles mentira, diciendo: así dicho el Señor, y Jehová no había hablado. Jehová no había hablado. Ten cuidado cuando aparezcan esos profetas a decirte a ti, a dirigir tu vida, a dirigir tu conciencia. Mire, lo único que cambia, lo único que dirige la vida de un cristiano es la palabra del Señor, es la poderosa palabra de Dios. Si no es conforme a la palabra de Dios, si no es conforme a la voluntad de Dios, usted no tiene por qué creer nada, absolutamente nada. A mí no me interesa quién es el que me lo dijo. Si no cuadra con la palabra de Dios, ¿sabe qué? Lo he hecho por el desagüe. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay gente que le encanta que alguien le diga: así dice el Señor, así te dice el Señor. Pero no son aquellos para ir a la palabra de Dios a averiguar si lo que ellos creen, lo que ellos necesitan, lo que ellos quieren, va a la luz de la voluntad de Dios. ¿Cuánto pueden alabar al Señor en esta mañana? ¿Cuánto pueden adorar al Dios del cielo en esta mañana? Repito el verso 28, sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Jehová no había hablado. Oiga, Jehová no había hablado. Aleluya. Verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Al extranjero oprimía sin derecho. Mire cuántas cosas estaban pasando en el pueblo. Mire cuántas injusticias se estaban cometiendo en el pueblo. Cuánto racismo había en el pueblo, porque a los extranjeros los maltrataban. Y usted sabe que en nuestro país hay gente que sufre por ser de otros países. Y muchas veces nosotros los puertorriqueños, como que se nos olvida de dónde Dios nos sacó, miramos por encima del hombro, sin pensar y sin recordar que las personas que están a nuestro alrededor y que están a nuestro lado son seres humanos como nosotros. Que si están aquí es porque encontraron aquí la gracia del Señor, encontraron aquí las formas y maneras de echar hacia adelante ellos y su familia. Tengamos cuidado cómo tratamos con nuestro prójimo. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios, pero dice que amarás también a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto alaban al Señor? Y sabe, en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta problemática, en medio de toda esta problemática social, religiosa, en el verso 30, mire lo que Dios está diciendo. ¿Y sabes qué? Es lo mismo que Dios dice hoy. Es el mismo deseo de Dios hoy. Es la misma acción de Dios hoy. ¿Qué dice Dios? Verso 30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Déjame leerte ese verso en la Nueva Traducción Viviente.
verso 22, verso 30, dice, me gustaría leerte estos versos en esta versión, desde el verso 23, ¿para qué? Porque es que lo dice de otra manera, un poco más abierta. Ezequiel 22, verso 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice, nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Tus príncipes traman conspiraciones, tal como los leones que acechan su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros. Nosotros escuchamos las noticias todos los días y nos preguntamos dónde están los fondos que se enviaron para ayudar a los más necesitados en esta tierra. Y mientras gente están pasando necesidad, hemos visto cómo políticos se aprovechan y el dinero que era para la gente en necesidad, muchos de ellos estaban haciendo lucro, se estaban quedando con el dinero de la gente, con el dinero que era para administrar las necesidades. Y hemos visto las experiencias desde el año 10, desde el 2017 para acá, y hemos visto cómo Dios ha ido desenmascarando. ¿No es cierto? No hay cosa oculta que no haya de manifestarse. Dios quiera que nuestros líderes políticos entiendan que ya llegó la hora de que no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Que lo que se hace en lo oculto, Dios lo saca a la luz. Porque para Dios no hay nada oculto. Dios es el que lo muestra todo para que se haga justicia. Oh Dios, hay que interceder. Vamos a seguir leyendo. Dice en el verso 25, tus príncipes traman conspiraciones, una palabra que está de moda en estos días, la conspiración. Tal como los leones que acechan su presa, devoran a los inocentes apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión. Yo me gano 40,000, pero te voy a dar 40,000 para que entonces cuando tú cobres me mandes entonces tanto. Hello, ¿usted conoce eso? Extorsionando. ¿Qué más dice? Y dejan viudas a muchas mujeres del país, verso 26. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro o impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Es interesante que a veces los días de descanso, en el caso nuestro de la iglesia, los domingos, meditemos bien qué hacemos los domingos. Día del Señor. Día de buscarlo con todo el corazón. Día de ponerlo en primer lugar. Es un pensamiento, no se preocupe. Simplemente estoy pensando en voz alta. Sigue diciendo, tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vida a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Ahora mira el verso 30, que es el que te quería leer en esta versión, pero que aproveché para que vieras lo amplio que es en las versiones modernas, lo explicativo, lo que Dios da a mostrar. Verso 30, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Los muros que respaldan al país, esos muros los hacemos hoy espiritualmente hablando, cuando pasamos tiempo en oración, en intercesión, sea en grupos, sean solos. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. En otras palabras, Dios está buscando gente
que se pare en ese vallado, que se pare en esos muros para orar, para interceder, para dar aviso al pueblo, para ser intercesores del Señor, ser intermediarios del Señor, para que la gente venga a arrepentimiento, para que la gente venga a la verdad, para que la gente venga de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y reciban por la fe que es en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que la gente venga a aquel que los llamó, aquel que los ama, aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario, aquel que se hizo pecado en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel, aleluya, que ya no nos trae condenación, aquel que nos libertó de la carga del pecado que estaba sobre nuestras vidas, aquel que nos libró, aleluya, de la sentencia que estaba sobre nuestras vidas, sentencia de muerte. Fíjate que dice: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. ¿Sabe? Dios no encontró a nadie. La pregunta que yo me hago hoy, en medio de la iglesia de hoy, ¿habrá alguien que diga: Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor, úngeme, satúrame de tu espíritu, lléname, prepárame, capacítame? Yo quiero orar, yo quiero pararme en la brecha, yo quiero interceder por Puerto Rico, yo quiero interceder por nuestra sociedad, yo quiero orar por los gobernantes, independientemente sean mis favoritos o no. Yo quiero orar para que tú los guíes, yo quiero orar para que tú, aleluya, los lleves de tu mano, yo quiero orar para que tú les des sabiduría para tomar decisiones sabias y correctas a favor de la sociedad, a favor de la gente de mi pueblo, a favor de los extranjeros en este país, a favor de una sociedad, para que podamos, aleluya, acercarnos a ti, que se abran las puertas de la justicia, que se abran las puertas para el evangelio, que se abran las puertas, aleluya, para que las necesidades sean suplidas y para que Puerto Rico sea guardado en ti. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien en esta mañana al otro lado de esta pantalla que me diga: oh pastor, yo voy a orar, yo voy a interceder, yo voy a sacar una hora del día, yo voy a sacar un tiempo durante el día para orar por Puerto Rico, orar por los gobernantes, orar porque necesitamos la presencia de Dios, necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo, necesitamos un avivamiento? Pero ¿sabe qué conlleva eso? Arrepentimiento, que Dios mueva a los hombres a arrepentirse, que Dios mueva a los hombres a buscar de ti, que Dios mueva a los hombres a echar, aleluya, atrás lo que tienen que echar atrás y seguir adelante donde tienen que ir adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo triste aquí es que dice que él no lo halló. No lo halló. No halló a nadie que se parara en la brecha. No halló a nadie. ¿Y sabe cuál fue el resultado de no encontrar a nadie? Fueron destruidos. Cuando usted estudia en Jeremías 7 y otros capítulos en el Viejo Testamento, se va a dar cuenta, aleluya, que el juicio vino sobre esta nación, que el juicio vino sobre esta gente. La oración puede detener el juicio de Dios. La oración puede causar que multitud de almas vengan a los pies de Jesucristo, que multitud de almas tengan hambre y sed de Dios, que multitud de almas por la oración, y no tan solamente la oración, el testimonio tuyo y el testimonio mío y el testimonio de toda la iglesia, la gente se dé cuenta de que hay algo nuevo, o no algo nuevo, algo diferente en nosotros, y en la presencia del Dios Altísimo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo está en nosotros, pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo es el que convence a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. Que comencemos a orar, comencemos a interceder, comencemos a predicar un mensaje, aleluya, que confronta a las almas con su pecado para que vengan a arrepentimiento, y proclamemos a viva voz que Jesucristo reina y que Él viene pronto a levantar una iglesia poderosa en el Espíritu, una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso es que tú y yo tenemos que, como iglesia, orar, buscar el rostro de Dios, santificarnos, purificarnos, porque el tiempo de su venida está cerca. Dios, aleluya, va a honrar la fe de aquellos que le aman.
El Señor está a la puerta. El Señor está a la puerta. El Señor está por venir. Aleluya. Usted lo sabe. Yo lo sé. La Biblia lo enseña. Cristo salva. Cristo sana. Aleluya. Y Él viene otra vez a buscar a un pueblo redimido. Aleluya. Lamentablemente dice, pero no encontré a nadie. Que Dios no diga lo mismo hoy. Que Él pueda encontrar en la iglesia del Señor en este tiempo gente que interceda y clame a Dios y le busque mientras pueda ser hallado. Y sigue diciendo en el verso 31, la versión Nueva Traducción Viviente: por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. En la traducción Reina Valera dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dios estaba buscando un hombre que hiciera vallado para interceder, para clamar, para orar en estos tiempos de violencia, como los que ocurrían en aquel tiempo. Hoy ocurren también. ¿Cuántos asesinatos no tenemos año por año? Jóvenes que se matan unos a otros por la maldita droga. Jóvenes que se matan. Gente que se liquida. Aleluya. Por la violencia de género y cuántas otras cosas surgen, amados hermanos, porque hay falta de amor, hay falta de cariño, hay falta de comprensión. Pero ¿sabes? Ese amor verdadero solamente lo pone Cristo en el corazón de los hombres. Por eso dice la Biblia que el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones. Aleluya, en el libro de Romanos 5 y el verso 5. Dios está buscando gente para clamar, orar en estos tiempos que estamos viviendo, así como lo vivió la nación de Israel. Qué triste noticia saber que no encontró a nadie. Me parece a mí que en nuestro país está pasando lo mismo, pero me parece a mí que en Puerto Rico hay gente que ama a Dios, hay gente que busca a Dios, hay gente que sirve a Dios. Iglesia, yo sé que tú tienes un deseo por orar, yo sé que tú tienes un deseo por buscar de Dios, yo sé que tú vas a hacer tu parte para que Puerto Rico sea bendecido, que Dios derrame un avivamiento como nunca antes en este país. Aleluya, que se derrame en el gobierno, que se derrame en Fortaleza, que se derrame en cada agencia gubernamental. Aleluya, que la presencia del Dios Altísimo, aleluya, se meta de lleno en cada oficina de gobierno y en nuestros hogares también. Se mete en nuestros hogares, que aquellos de nuestros familiares que no están sirviendo al Señor por la situación que sea, la situación que hayan pasado, no importa la situación que tú hayas estado pasando, que nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, todos nuestros familiares vengan a los pies de Jesucristo por la gracia de Dios en este tiempo que Dios está abriendo para que la gente venga antes de la llegada, antes de su venida. Aleluya, la venida del Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que usted vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 1. ¿Usted conoce esta escritura? Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Aleluya. Por todos los hombres. Fíjate que nos dice que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los hombres, los buenos, los malos, los rebeldes, los tranquilos, todos los hombres, todos. Usted va a orar por todos los hombres, aún por la gente que le persigue, aún por la gente que supuestamente es enemigo suyo, por la gente que más pesado le cae a usted, por todos los hombres vamos a orar. Por los gobiernos, ya va a verlo, por todos los hombres, por los reyes, eso se representan los que están gobernando, y por todos los que están en eminencia. Ahí están los secretarios, los distintos secretarios, el gabinete del gobierno. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Usted quiere vivir una vida tranquila? Una vida de reposo. Hay que hacer esto para que vivamos una vida
reposadamente, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mira qué hermoso. Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque es la verdad de Dios la que hace libre al hombre. Y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Oiga bien. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y él dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Así que nos llaman a la oración. Ahorita leímos una escritura del Viejo Testamento, ahora estamos leyendo una escritura del Nuevo Testamento, dando Pablo instrucciones, aleluya, a Timoteo, pastor de la iglesia de los Efesios. Al igual que en los tiempos del apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso, evidentemente por lo que estamos leyendo, había dejado de orar por los perdidos y por los gobernantes. La iglesia de Éfeso había dejado de orar por los perdidos y por los gobernantes. Y él les exhorta a Timoteo y también nos exhorta a nosotros a que volvamos a orar por la gente y por el gobierno. Y fíjate que él menciona varias cosas. Dice que empezó a mencionar algunas cosas allí. Dice rogativas. La palabra griega para rogativa se deriva de una raíz que significa carecer o necesitar. Esta clase de oración, la de rogativas, está motivada por una necesidad correcta. Los perdidos tienen una gran necesidad de salvación y los cristianos siempre deberían pedir a Dios que supra esa necesidad, rogando por los pecadores, rogando por los que están lejos de Dios, rogando para que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La segunda palabra que menciona allí es peticiones. Esta palabra viene de la raíz que significa caer con alguien o acercarse para hablar en la intimidad. Caer con alguien o acercarse para hablar en la intimidad. Usted va a intimar con Dios. Usted va a la presencia de Dios. Y este verbo se deriva de la palabra que se emplea para describir la clase de intercesión que hacen Cristo y el Espíritu Santo con los creyentes. Usted sabe que en la enseñanza pasada terminamos leyendo Romanos 7:25, que decía, déjame leértela de nuevo, Romanos 7:25, por lo cual puede, hablando de Jesús, allí en Romanos 8:34 decía que Jesús intercede por nosotros, y luego en Hebreos 7:22 decía, 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor intercede por la iglesia, el Señor intercede por los suyos. Pero no tan solamente eso, también Romanos 8:26, hablando del Espíritu Santo, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que podemos ver aquí que el deseo de Pablo era que los cristianos tuvieran compasión por los perdidos, no solamente tener compasión por los perdidos, entendieran el dolor y la miseria que ellos están pasando. Usted debe conocer eso, porque usted estaba en la misma situación, usted estaba en la misma condición antes de venir a los pies de Jesucristo. Y entonces acudieran a Dios en comunión íntimas para rogar por su salvación. Usted estuvo perdido, usted sabe cómo se mueve el cobre, usted sabe qué es estar perdido, usted sabe qué es estar sin Dios, sin fe y sin esperanza. Usted lo sabe, gracias a la predicación del Evangelio y la intercesión de gente por usted. Usted vino a los pies de Jesucristo, aleluya. Dios en un momento determinado irrumpió, aleluya, en medio de su vida y lo trajo a la fe de Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Y fíjate qué interesante, dice que son todos los hombres. Oremos por todos los hombres, todos los perdidos en general. Aleluya. Desde los niños hasta los ancianos. Desde los gobernantes a los que no son gobernantes. Oremos por todos los hombres. Entonces habla de los reyes y por todos los que están en eminencia. Debido a que hay tantos dirigentes políticos, poderosos e influyentes que son hostiles a Dios y a los pueblos, se convierten con frecuencia en blanco de animosidades y amarguras.
No obstante, a pesar de esto, el apóstol Pablo urge a los creyentes para que oren en el sentido de que estos líderes se arrepientan de sus pecados y se acojan al Evangelio, lo cual significaba que los efesios debían orar incluso por la salvación de aquel emperador llamado Nerón. Si había un hijo del diablo, era ese hombre. Y él le dijo, no, hasta por Nerón tienen que orar ustedes. Así que si los efesios tienen que orar por Nerón, nosotros podemos orar por todo lo que están en eminencia en nuestro país y en la nación norteamericana. Llámese como se llame. Llámese Trump, llámese Biden, llámese Wanda Vázquez, Pierluisi, Charlie Delgado Altieri, llámese como se llame. Dios nos ha llamado a orar por ellos, a tener misericordia en la presencia de Dios por ellos, para que ellos vengan al conocimiento de la verdad y sean libres en el nombre de Jesucristo. Así que, si tienen que orar por Nerón, creo que para nosotros orar por estas personas hoy en día es más fácil, es más liviano. Alabado sea el nombre del Señor. Lo otro que decía era que viviéramos una vida quieta y reposadamente. Quieta se refiere a la ausencia de perturbaciones externas. Usted quiere vivir sin perturbaciones externas. Y reposadamente tiene que ver con la ausencia de conmociones internas. Aunque la iglesia no debe ceder el terreno en su compromiso con la verdad, tampoco debe agitar ni interrumpir la vida de la nación. Al manifestar amor y bondad a todos y al orar compasión por los perdidos, incluso los gobernantes, la iglesia puede experimentar cierto nivel de libertad religiosa. Cierto nivel de libertad religiosa. Pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Hay un dicho que decía, no tique, no Londres. ¿Usted me entendió? Hay que orar. Queremos ver los resultados. Queremos ver la manifestación de Dios. Queremos ver el poder de Dios. Queremos ver gente arrepintiéndose y cambiando de forma de vivir. Vamos a tener que orar. ¿Para qué Dios nos hizo un reino de sacerdotes? ¿Para qué Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre? ¿Verdad que sí? Es para que nos acerquemos a la presencia de Dios y llevemos estas necesidades a la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Lo otro que sigue diciendo allí es que vivamos en piedad y honestidad. Piedad indica la necesidad de convocar o llamar al pueblo a una vida de santidad, la cual se ve afectada por los movimientos falsos de ayer y de hoy. Dios llama al pueblo a santidad. La Biblia dice que nos libremos de que nos santifiquemos, nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Primera de Pedro 1:16 dice que seamos santos como eres santo. Esa palabra le perturba a la gente. Que sean santos como Dios es santo, sí. Es lo que Dios dice. Y lo podemos alcanzar por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Aleluya. Lo otro que dice es honestidad. Que vivamos una vida quieta en toda piedad y honestidad. Puede traducirse reverencia o tacto moral. Y se refiere a la dignidad de una conducta santa delante de los hombres. Vamos a tener que cambiar nuestra forma de vida. Si usted es cristiano, usted ya no es como era antes. Usted vive una vida distinta, una nueva vida en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Los mismos gustos, las mismas cosas que usted hacía antes, ya no las hace más, porque ahora estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, en esta mañana, Dios nos hace responsables por muchas de las cosas que pasan en nuestra tierra, pero nos da las herramientas para que podamos ser instrumentos de gracia para iluminar las conciencias de aquellos que caminan fuera de los parámetros de su voluntad. Y vaya conmigo y termino con esta escritura. Segunda Crónicas 7, verso 14. Segunda de Crónicas 7, verso 14. Usted conoce esta escritura. Este es el momento de ponerla en práctica por nuestro país, por nuestra nación, por nuestros hijos. Están pasando cosas tan raras y tan feas. Hay unas libertades
unas que no son libertades, son libertinaje. Y conforme a la palabra de Dios, tenemos que decir las cosas como son. No van a decir fundamentalistas, no van a decir fanáticos, no van a decir terroristas del púlpito. Pero hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Dios nos llamó a predicar su palabra. No la idea de los hombres, no la idea de los sociólogos, no la idea de los analistas políticos y los periodistas del país. Dios nos llamó a predicar su palabra. El periodista es periodista, el analista es analista, el sociólogo es sociólogo, pero nosotros somos predicadores heraldos de Dios, siervos del Dios Altísimo. Y tenemos que decir la palabra del Señor, profetas del Dios viviente, que decimos la palabra de Dios, no la palabra nuestra. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este glorificado. Dice la Biblia, si se humillare mi pueblo, tenemos que humillarnos. Pueblo, iglesia, tenemos que humillarnos. Si se humillare mi pueblo sobre el cual vi. Fíjate que interesante, dice mi pueblo. Mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Según 1 de Pedro 2, del 4 al 10, por ahí, búsquelo luego. Sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es el nombre que invocamos hoy? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso de Jesús. Y oraren, tengamos comunión con Dios, clamemos a Dios, hagamos rogativas, peticiones, acciones de gracias a Dios. Y buscar en mi rostro, busquen mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Iglesia, tenemos que dejar la mundanalidad, tenemos que sacar lo que no es de Dios de nuestras iglesias, de nuestros altares, de nuestros hogares y de nuestras vidas. Dios dice entonces, yo oiré desde los cielos. ¿Cuánto queremos que Dios nos oiga? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Oiga lo otro, sanaré, restauraré su tierra. Yo creo que Puerto Rico puede ser sanado. Yo creo que Puerto Rico puede ser restaurado. Yo creo que Puerto Rico puede volver a estar en la posición que estuvo unos años atrás. Y hasta mejor todavía. Que Jesucristo se constituya el Señor de tu vida, el Señor de tu casa, el Señor de nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra lo más profundo del corazón. Te pido que esta palabra, Señor amado, cree conciencia delante de tu pueblo y comencemos a orar y comencemos a clamar y comencemos a derramar nuestro corazón delante de tu presencia, buscando tu rostro. Oigamos tu voz, oigamos, aleluya, tu gracia. Aleluya. Veamos tu gracia en manifestación en la vida de los pueblos, de las naciones, de nuestros gobernantes, de nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amados hermanos en Cristo. Y te pido que en el nombre de Jesús, tu nombre sea exaltado y glorificado. Presento toda petición en esta mañana que esté delante de ti. Cada necesidad de cada uno de los hermanos, cada uno de los amigos. Aleluya. Si hay alguna persona que necesita a Cristo como Señor y Salvador, aleluya, hoy sea el día de salvación, hoy sea el día de libertad para ellos. Acércate a ellos, límpialos con tu sangre, aleluya, en el nombre de Jesús. Amado hermano, amada hermana, gracias por la atención prestada en esta mañana. Aquí hemos terminado con esta serie de 2 enseñanzas sobre iglesia. Todavía nos queda la oración. Que la palabra de Dios se multiplique en tu corazón, crezca en tu alma y te lleve a tener esa comunión firme en el Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y los tuyos, y el Señor te dé paz. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el próximo domingo con otra enseñanza de la palabra del Señor.